Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna en su bloque número 9 que lleva por título Apologética Mariana. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy se llama Los títulos de la Virgen María, segunda parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, los títulos de la Virgen María, segunda parte. Vamos a continuar hablando de esos títulos que el pueblo de Dios en la Iglesia Católica le ha dado a nuestra Madre Santísima, que incluso algunos de ellos se han convertido en dogmas de fe. Y aclaro, el dogma de fe no es algo que la Iglesia impone, por el contrario, es algo que el pueblo de Dios viene proclamando a través de los años. Y lo único que hace la Iglesia Católica es confirmarlo de manera oficial para todos y cada uno de los creyentes que pertenecemos a esta iglesia. Otro título que se le da a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, es la virginidad perpetua de María. María siempre virgen. Es una doctrina muy clara en la iglesia desde su principio. Y todos los ataques que puedan provenir de los hermanos protestantes resultan de las malas interpretaciones de algunos textos bíblicos. Veamos el primer aspecto de esa virginidad de María, el compromiso de María. Se cree, porque era algo normal, que María, al igual que muchas doncellas, ofrecían votos de virginidad perpetua. En el diálogo de María con el ángel se supone su compromiso de virginidad cuando hace esta pregunta. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 35. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esta es la respuesta que da el ángel a la pregunta que hace María: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Si yo soy virgen. Por lo tanto, la virginidad de María se proclama desde los primeros años de la iglesia. Ahora, veamos el otro aspecto. María virgen antes y durante el parto. El profeta Isaías, 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 14, nos anuncia ya esta virginidad de María, cuando nos dice en Isaías 7:14, el Señor pues les dará esta señal: la Virgen está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y la señal era más que clara. No era que una mujer quedara embarazada, porque eso puede suceder en cualquier momento, sino que la Virgen estaba embarazada. ¿Y cómo podía ser que una Virgen estuviera embarazada si no era por obra y gracia de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo? Por lo tanto, ya podemos ver a través de esta cita bíblica que se pone de manifiesto esa virginidad de María, antes del parto, por supuesto, ¿verdad? Y durante el parto, porque se dice, he aquí que una virgen concibe antes del parto y da luz a un hijo después del parto y le pondrá por nombre el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El tercer aspecto que vamos a abordar de la virginidad de María es el famoso ataque que los hermanos separados hacen acerca de esta cita bíblica que dice hasta que. El hasta que no quiere decir que después sí hubo relaciones íntimas entre María y José. Mateo
capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios que sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. En otras versiones de las Sagradas Escrituras dirá: y no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús. Pero el hasta que precisamente no significa que sí, porque lo que se afirma aquí a través de esta cita bíblica es que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, sin la participación de José. Pero del futuro no se afirma nada, porque esta frase de hasta que no quiere decir que después sí se pueda dar. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa el hasta que en la Sagrada Escritura. Veamos, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, cuando nos dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que murió. Palabra de Dios. Esto no quiere decir que Mical, hija de Saúl, después que murió, sí haya tenido hijos. Es obvio. Por lo tanto, aquí podemos ver el uso que se le da a esta frase. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Salmo 110, versículo 1, cuando la palabra de Dios nos dice: de David, salmo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto no quiere decir precisamente que después que el Señor ponga a los enemigos como estrado de los pies a Jesús, ya no va a estar sentado a la derecha, sino que es una forma de decir que sí se va a lograr. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15, cuando la palabra de Dios nos dice: yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Palabra de Dios. Y esto no significa que el Señor sí después lo iba a abandonar una vez que cumpliera todas y cada una de sus promesas. Por lo tanto, podemos observar cómo se hace el uso de esta frase en las Sagradas Escrituras. Y un último ejemplo, por si hace falta, del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde el Señor nos dice: y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. No significa que el Señor, después del fin de la historia, ya no va a estar con nosotros, porque el Señor nos promete una vida eterna. Y hay que tener mucho cuidado, especialmente en este tipo de interpretaciones que dan los hermanos separados acerca de ciertos versículos bíblicos que terminan confundiendo a mucha gente y haciéndole creer precisamente lo que no es. Otro título de nuestra Madre Santísima que recibe es Madre de los Cristianos. Y este título es muy importante y a la vez muy lindo, porque es el título que Jesús mismo le da a su madre cuando nos la deja como madre en la cruz. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27, donde la palabra de Dios nos dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Esta cita bíblica pone de manifiesto ese regalo maravilloso que hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, sus hijos. Esta cita bíblica pone de manifiesto ese regalo maravilloso que nos hace nuestro Señor Jesucristo cuando nos deja a nuestra Madre Santísima como madre. Recordemos que el apóstol Juan tenía a su madre viva. Por lo tanto, en ese momento representa a cada uno de nosotros, sus discípulos. Pero hay una condición para aceptar a María como madre. La condición es cumplir lo que hizo el apóstol.
A partir de ese momento, dice la palabra, se llevó a María a su casa, a su corazón y a su vida. El Señor, en su palabra, también nos afirma que todo el que hace la voluntad de su Padre es su hermano. Por lo tanto, nos convertimos en hijos de María. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 35, precisamente nos dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Palabra de Dios. Desde el momento en que nosotros hacemos la voluntad del Padre, nos convertimos automáticamente en hermanos del Hijo Jesús y pasamos a ser hijos de María. Otro de los títulos que la Iglesia y el pueblo de Dios le da a nuestra Madre Santísima es Reina de todo lo creado. Recordemos que Jesús se proclama ante Pilato como el Rey. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37. Pilatos le dijo, ¿entonces tú eres rey? Y Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús viene a ser el rey, y no solamente de una nación, sino el rey del universo. Y María es la madre del rey, y como reina ocupa su lugar sentada en el trono a la derecha del rey, como era la costumbre. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, nos dice, Betsabé fue a presentarse al rey Salomón para hablarle de Adonía. El rey se levantó, fue a su encuentro y le hizo una inclinación. Luego se sentó en su trono, mandó poner un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Palabra de Dios. También el Salmo 45, versículo 10 y versículo 18 nos dice, hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha. Gracias a mí yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación y que los pueblos te aclamen para siempre. Palabra de Dios. Y este salmo la Iglesia Católica precisamente se lo adjudica a nuestra Madre Santísima, como la Madre del Rey, como la Reina de todo lo creado. Y es más, el libro del Apocalipsis nos dice precisamente que María es coronada en el cielo como Reina de la creación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Palabra de Dios. Que si bien es cierto, la Iglesia Católica aplica esta cita bíblica al pueblo de Israel, también se la aplica a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Otro de los títulos que se le da a nuestra Madre Santísima es precisamente Asunta al cielo, la Asunción de María. María fue llevada en cuerpo y alma al cielo y es un dogma de fe. Este dogma de fe fue decretado por la Iglesia Católica el 8 de diciembre de 1950 por el Papa Pío XII. María, al no tener pecado, al ser inmaculada, fue llevada en cuerpo y alma al cielo por Jesús. En las Sagradas Escrituras encontramos 3 amigos de Dios que fueron llevados en cuerpo y alma al cielo. El primero fue Enoc, Génesis capítulo 5, versículo 24, que nos dice, Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó, sencillamente desapareció. Palabra de Dios. El otro amigo de Dios que fue llevado al cielo en cuerpo y alma fue Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, conforme Yahvé lo había dispuesto. Lo sepultaron en el valle, en el país de Moab, frente a Baal Peor, pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Palabra de Dios. Y el tercer amigo de Dios que fue llevado al cielo en cuerpo y alma
fue el profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, donde la palabra nos dice: y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro, y Elías subió al cielo en el torbellino. Palabra de Dios. Aquí tenemos pues 3 amigos de Dios que fueron llevados en cuerpo y alma al cielo. Y los padres de la iglesia nos dicen que nuestra Madre Santísima también fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como lo dice la tradición de la iglesia desde sus primeros años. Por lógica, nosotros podríamos decir: ¿cómo es posible que un hijo vaya en su carro, y en el camino se encuentre a 3 de sus mejores amigos y lo suba, y luego se encuentre a su madre y la deje ahí tirada? Es algo totalmente absurdo. Por lo tanto, Dios se llevó a sus 3 amigos en cuerpo y alma, y de la misma manera quiso llevarse a su madre. Porque los padres de la iglesia nos dicen: si no quiso, no era hijo; si no pudo, no era Dios. Por lo tanto, quiso y pudo. Y María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. El otro título que se le da a nuestra Madre, la Virgen Santísima, entre tantos títulos que el pueblo y la iglesia le ha otorgado, es el de intercesora. María intercede delante de Jesús en nuestro favor, como lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Ese día en que nuestra Madre Santísima fue invitada a esa boda, la cual nos narra el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando nos dice que María entró a esa cocina y se dio cuenta que el vino se había terminado. Y de esta manera, inmediatamente llama a los sirvientes y los envía hacia Jesús, diciéndole que hagan lo que Él les diga. Y hace que Jesús obre su primer milagro público. Intercede por este matrimonio delante de Jesús y arranca ese milagro de amor. De igual manera intercede por cada uno de nosotros, sus hijos, pidiéndole ese favor a Jesús. Porque en la boda de Caná, Jesús no tenía planeado, por decirlo de alguna manera, realizar ese milagro. E incluso le reclama a su madre diciéndole: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Mi hora todavía no ha llegado. Pero por la intercesión de esa madre, por el amor de esa madre, el favor de Dios llegó y el milagro se hizo realidad. Así sucede en nuestra vida. Quizás nosotros no seamos dignos de recibir una gracia, un favor de Dios, pero por la intercesión de nuestra Madre Santísima delante de su Hijo, recibimos miles de bendiciones. Y la palabra de Dios no miente cuando nos afirma que la oración del justo tiene poder. La carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice precisamente que la oración del justo tiene poder. ¿Y quién más justo, quién más justa que nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Un dato más extra sobre la asunción de María al cielo. Y lo doy porque yo también me llevé esta sorpresa. Leyendo el primer capítulo de la carta de Judas, siempre me hice una pregunta: ¿por qué está ahí esa carta de Judas con solamente un capítulo? Sí, decía yo en mi ignorancia, no debe de tener mucha importancia, pero es precisamente en esa carta de Judas, capítulo 1, versículo del 9 al 10, donde nos encontramos con esta cita. El arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender, y lo que conocen por instinto como los animales, lo utilizan para su corrupción. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esta cita con nuestra Madre Santísima? Sencillo. Aquí se nos habla
de que el arcángel Miguel peleó contra el enemigo disputándose el cuerpo de Moisés. Porque el demonio quería el cuerpo de Moisés para burlarse de los hijos de Dios. Ahora la pregunta es esta: si el demonio estaba interesado en el cuerpo de Moisés porque Moisés fue amigo de Dios, porque Moisés estuvo cara a cara con el Señor, porque Moisés recibió de Dios las leyes, las tablas de los mandamientos, ¿cómo no iba a estar interesado en el cuerpo de nuestra Madre Santísima, sabiendo que ese cuerpo había cargado por 9 meses a nuestro Salvador? Por lo tanto, aquí tenemos una prueba más fehaciente de fe, de que nuestra Madre Santísima fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y así también nosotros pedimos su intercesión, confiando en esa cita bíblica de Santiago 5:16, que dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Palabra de Dios. Qué más justo que nuestra Madre Santísima, pidiendo nosotros delante de ella y no cometiendo el error que nos dice la cita bíblica anterior de la carta de San Judas, cuando nos dice que la gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender, y lo que conocen por instinto como animales lo utilizan para su perdición. De igual manera, no le veo el sentido a que muchas iglesias separadas insulten y desprecien a la Madre de Dios, a la Virgen María, la escogida del Señor, a la que nos trajo al Salvador, al arca de la nueva alianza, a la que intercede por cada uno de nosotros, sus hijos, y que por instinto animal utilicen ese instinto para su perdición. Hermanos, tengamos cuidado cuando hablemos. Sobre todo, tengamos mucho cuidado cuando pase por nuestra mente el querer ofender a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Cerramos la enseñanza del día de hoy con la parábola del día, que lleva por título Dientes de León. Un hombre que se sentía muy orgulloso del césped de su jardín se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al fin escribió al Ministerio de Agricultura refiriéndose a todos los intentos que había hecho, y concluía la carta preguntando: señores, ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo le llegó la respuesta y decía: le sugerimos que aprenda a amarnos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a amar lo que no podemos cambiar. Tenemos que aprender a amar lo que no queremos aceptar. Tenemos que aprender a amar lo que no entendemos, lo que no conocemos. Porque Dios es amor y quiere que ese amor se manifieste en cada uno de nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados. Oremos. Señor Padre Santo, en esta tarde te pedimos que bendigas nuestros hogares y nuestra familia, que tu bendición se quede en cada uno de nuestros corazones, que nos ayude a acercarnos más a ti, a honrar más a tu Madre Santa y a pedirle esa intercesión delante de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, Señor, especialmente con los que más te necesitamos, especialmente con los más necesitados de tu amor y de tu misericordia, y ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.